Contame un poco cómo fue tu llegada a la Universidad Nacional de Luján. ¿Cómo aterrizaste por esta universidad? Bueno, yo vivo en Mercedes desde hace mucho tiempo y cuando se reabrió la universidad en 1984, vinimos a presentarnos, vino Antonio también, y yo me gradué en Ciencias Económicas en la UBA, licenciada en Economía. Ingresé al Departamento de Ciencias Sociales como ayudante de primera en la asignatura Análisis Socioeconómico, que en aquel momento era parte del ciclo de formación general para todas las carreras. Bueno, ahí inicié desde abajo, hasta llegar a profesora asociada en el mismo departamento y dictando la misma asignatura, además de otras, pero en esa línea. Entiendo que tu recorrido es diferente al mío. Sí, yo empecé en el año 84 como estudiante de administración. Estaba terminando la carrera de analista de sistemas y desde ahí, desde el rol de estudiante, fui convocado para ingresar a la planta no docente en la Dirección General de Sistemas, que se estaba creando en ese momento. La universidad, después de la reapertura, no tenía nada. Y empecé mi carrera política como representante estudiantil en el año 1985, en las primeras elecciones después de la normalización. Y como docente, como ayudante de primera en el Departamento de Ciencias Básicas, en Estadística y Computación, que era en aquel momento la división, trabajando tanto en Estadística como en la materia de computación que se daba para Ingeniería de Alimentos, Ingeniería Agronómica en aquel momento. Bien, o sea que tenemos un recorrido distinto. Yo la parte política creo que ingresé en la CAP de Administración, Economía y Finanzas como auxiliar, en el claustro de auxiliares, para integrar esa comisión. Y ahí empezamos un recorrido un poco entre lo político, la docencia y demás, por aquellos años. Eso tenemos en común. Yo como representante estudiantil iba a la Comisión de Economía y Finanzas. Ah, mirá vos. Bueno. En ese periodo, En ese periodo, sí, sí. Y a partir de ahí la carrera política de algún modo acompañó también la carrera docente, digamos, fue como un camino paralelo en ese sentido. Y bueno, desde el Departamento de Ciencias Sociales, integrando el claustro de auxiliares, después el claustro de profesores, y allí fuimos concretando algunos pasos. Sí, yo estaba en el claustro de auxiliares cuando dejé el cargo no docente para asumir la Secretaría de Administración de la Universidad, sí, me acuerdo, en el rectorado de Antonio, en el primer periodo. Y ya después, que vos en ese momento eras decana. Era decana. Ya eras decana. Sí. Y después concursé y pasé al claustro de profesores y en el periodo siguiente fui vicedecano del departamento con José Aguirre como decano, que vos estabas como decana también en esa oportunidad. Claro, yo hice el primer periodo de decanato ganamos las elecciones en finales del 94, asumí en el 95 el primer decanato y después en el 97 fui reelecta en el segundo decanato. Y allí en el segundo decanato se sancionó la Ley de Educación Superior en el 95, que fue un impacto fuerte en todo el sistema universitario, pero en Luján particularmente impacto fuerte. Creo que un poco como parte de la historia de la universidad y del momento en que nos cruzamos, digamos, en cuanto a nuestro rol en la universidad, que estábamos ocupando justamente cargos en los dos departamentos, lo que caracterizó ese periodo fue, primero, toda la discusión en el sistema universitario en términos de la resistencia a la ley de educación superior, y posteriormente lo que fue la reforma del estatuto en Luján. En Luján. La sanción de la ley generó en todo el sistema un conflicto en el claustro de estudiantes, los docentes, un conflicto gremial muy fuerte, marchas y demás. ¿Quién era el secretario en ese momento?
Ahí no me puedo acordar que... Cuando se sanciona sí, la ley, creo que era Juan Carlos del Bello. Del Bello, Juan Carlos del Bello, que después Sí. fue rector. Bueno, la sanción de esa ley movilizó muchísimo y en la universidad, bueno, a partir de la sanción hubo que arremeter contra Sí. adaptación del estatuto a la ley, fundamentalmente regularización de las plantas docentes para que los docentes dejaran de ser interinos y pudieran ejercer el voto. Bueno, la CONEAU, la aparición en la CONEAU, acreditación de carrera, evaluación interna y externa. Pero ahí me parece que hay dos momentos, digamos. El momento de la regulación de las plantas fue previo a la elección del 2001. Claro. Del 2000. Del 2000. Previo a la elección del 2000, sí, que hasta ahí venían pedacito, votando los interinos. Los docentes interinos. Exacto. Y bueno, y producto de la implementación de la ley del nuevo estatuto, nosotros teníamos un tema que era necesario regularizar ¿sí? la mayor proporción posible de la planta para Exacto. que no se perdieran los derechos electorales. Y después, después de pasar este momento y tener esas elecciones, donde ya vos pasás a ser rectora. Sí, las elecciones de diciembre de 2001. Eso. Oh, no, en realidad son en noviembre, siempre claro. Las generales son en noviembre, pero bueno, ganamos las elecciones. Habiendo terminado lo del estatuto, regularizar las plantas y demás, se llama elecciones, bueno, y ganamos las elecciones y asumimos el 21 de diciembre de 2001, sí. Gran caos y crisis en el país. Realmente ese acto uno lo recuerda porque creo que cuando cantamos el himno con los que habían podido llegar, sí. Porque había movilizaciones, cortes de ruta y demás, porque había habido en Buenos Aires, bueno, la renuncia del presidente, bueno, un montón de situaciones que no sabíamos muy bien dónde estábamos parados, pero bueno, sí. Marcaba que nosotros teníamos que asumir ese día porque había que asumir la responsabilidad en la universidad. Creo que cuando cantamos el himno estábamos todos muy, muy emocionados, muy conmocionados por lo que estaba pasando. Bueno, y ahí arranca un periodo difícil desde todo punto de vista en lo institucional. Y no sé si te acordás, pero enero, lo que restaba, poquitos días de diciembre y todo enero, el Consejo Superior en alerta permanente, sesión permanente, porque no se sabía qué pasaba con el sistema universitario, si las universidades, digamos, seguían abiertas, no seguían abiertas, qué es lo que iba a suceder con las universidades. Sí, yo recuerdo, mira, ahora que hablas del acto, recuerdo que una docente del Departamento de Ciencias Básicas se me acerca el día del acto y me dice, se te nota muy preocupado. No es lo mismo haber sido vicedecano que tener que ser director decano. Le digo, eso no me preocupa porque yo la tarea la conozco. Claro. Lo que me preocupa es qué tenemos por delante por la situación que estaba viviendo el país. Era muy complejo, sí. Y una incertidumbre, digamos, después de haber transitado todo el proceso interno de adecuación de los estatutos, o sea, teníamos por delante un escenario de conmoción a nivel nacional, sí. Que en definitiva, institucionalmente no tuvo grandes impactos, o sea, la universidad siguió funcionando sin grandes alteraciones, sí. Y bueno, y como recordabas hace un rato, y comenzando todos los procesos de acreditación de carreras. Exacto. Lo que marcaba una cosa increíble, pero que sucedió, por lo menos yo, presidiendo el Consejo Superior, y tal vez vos también lo has vivido, es que el contexto externo era tan poco amigable, que internamente había cohesión. Digamos, las sesiones de Consejo Superior, si bien transcurrían con preocupación, con esa incertidumbre de qué iba a pasar, había cohesión interna en que lo importante era mantener, como nosotros decíamos siempre, la tranquera abierta de la universidad. Saber que
seguíamos con la institución en marcha. Y como vos decís, pudimos hacerlo. Sí, quizás el contexto de crisis a nivel nacional era tan grande que Sí. hacia el interior de la universidad se trató Sí. de mantener la institución funcionando en un momento complejo desde lo Sí. presupuestario y con una conmoción social Muy grande. grande. Muy, ¿sí? muy grande. Porque la crisis, si bien era una crisis claramente económica, la salida de la convertibilidad, una crisis social y demás, era una crisis institucional, digamos. Me parece que se puso en juego otra cosa. Y algo que ayudó muchísimo, que lo recuerdo, porque nosotros, todos los rectores, teníamos reuniones permanentes en la Secretaría de Políticas Universitarias y nos recibió Duhalde. Cuando asumió Duhalde la presidencia, nos recibe a todos los rectores. Y bueno, la designación de Juan Carlos Pugliese en la Secretaría de Política Universitaria hizo que, digamos, el sistema universitario se tranquilizara, nos manteníamos totalmente informados, teníamos información permanente, y si bien lo presupuestario marcó lo que estaba sucediendo a nivel país, dentro de las universidades, bueno, fuimos pudiendo movernos. Él había terminado de ser rector en ese rector, momento. claro, él había terminado de ser rector y conocía el sistema, Claro. digamos, conocía las problemáticas de las universidades, fue una persona muy amigable con todas las universidades, muy entendedor de la situación que se estaba viviendo y le dedicó muchísimo tiempo. Él vivía dentro de la Secretaría de Política, así como nosotros estábamos permanentemente dentro de las universidades. Yo recuerdo que una cuestión también, no sé cómo la habrás vivido. A ver. Por eso, digamos, a mí me impactaba en ese momento la tradición en el sistema universitario, todos los rectores eran hombres y vos asumiste en aquel momento el rectorado, digamos, siendo una de las primeras. La primera. Así es. Yo tenía alguna experiencia de participación en el CIN cuando Antonio fue rector y estaba en la Secretaría Administrativa, y a mí me admiraba, yo digo, esta mujer iba a sentarse al CIN a pelear, o sea, digamos, ¿cómo viviste esta situación? La situación, yo no sé si tomé demasiada conciencia de que era la única mujer, pero en realidad nunca sentí, más allá de a lo mejor en algún grupo se comentó alguna cosa o no lo hice tan bien probablemente, porque la experiencia de sentarse en el cine es difícil, lo mismo que la de presidir el Consejo Superior. Pero digo, yo me sentí muy bien, digamos, había muchos rectores muy comprometidos con la universidad y entendiendo que bueno, el rol de la mujer empezaba, y después se sumó la rectora de Cuyo al CIN, Claro. la rectora de Comahue, creo, y bueno, ya éramos 2 o 3 que más o menos manteníamos, pero siempre hubo dentro del CIN ese respeto, digamos, hacia las mujeres. E internamente, qué sé yo, tal vez no haya sabido yo ejercer muy bien el poder en ese momento, porque a veces uno no sabe cómo ejercer el poder, ¿no? Desde determinados lugares. Pero mucha gente por ahí confunde poder, autoridad, autoritarismo. En realidad, si bien de algunas cosas por ahí pienso que las podía haber hecho de otra manera, estuve tranquila durante ese periodo. Y por supuesto el orgullo y el honor de representar una universidad nacional, ¿no? Sí, yo recuerdo que, digamos, venías de trabajar en el grupo que después le da origen a la especialización, a la maestría, claro, en el departamento. Claro, o sea, sí, ahí teníamos mucha experiencia. venías con un recorrido, digamos, sí. En la defensa, digamos, del rol de las mujeres en cuanto al gobierno de las universidades, los primeros estudios que ustedes desarrollaron. Sí, eso, digamos, toda esa experiencia y esas conversaciones y esos recorridos por las universidades que ya tenían áreas que estudiaban género, mujer, la problemática en el mercado laboral, en las universidades y demás, a mí me ayudó mucho porque además me mantuve bastante rodeada de esas colegas
y no dejé de lado toda esa parte, sino que seguí apoyando, como había hecho en el departamento del rectorado, y así apareció, se creó la maestría en estudio Claro. de las mujeres y de género. Y bueno, eso ayudó mucho y creo que ahora eso se está afianzando bastante más, aunque Argentina sigue siendo un país que en ese sentido tiene un porcentaje bajo de mujeres en las gerencias y demás, pero se ha ido avanzando, hay mucha más participación. Sí, sí. Yo venía vinculado, mi rol, digamos, en la gestión del departamento, venía vinculado porque había estado varios años en una secretaría, con lo Claro. cual, digamos que me manejé siempre dentro del mismo ámbito. Sí. Y creo ahí que la experiencia de haber estado ese año en la Secretaría de Administración y la salida a conocer el sistema, a conocer las realidades de otras instituciones, Sí. ayuda mucho. Muchísimo. Cuando uno tiene que ocupar cargos de gestión, Sí. no quedarse solamente con la idea de lo que pasa dentro de la Universidad de Luján y entender el sistema y entender otras realidades. Eso aporta, me parece que permite tomar otras experiencias Claro que sí. y encontrar salidas más rápidamente a los problemas que se van generando. Bueno, en ese sentido es que yo destaqué hace un momento el rol que tuvo Pugliese Claro. en aglutinar en un momento difícil e integrar y escuchar, poder que de todos nos escucháramos cuáles eran las problemáticas de cada una de las instituciones, porque obviamente, digamos, el sistema universitario, de sistema no tiene mucho, en realidad son universidades un poco a lo largo y a lo ancho del país, pero cada una con su problemática, y que él haya sido una escucha importante, él y Maki, mucha gente que lo acompañaba en ese momento, que conocían bien el sistema, ayudó muchísimo a venir desde esas reuniones y volcar en este ámbito, que ya te digo, que para mí fue de cohesión interna. Yo apoyé mucho en tu decanato, en el decanato de Juan Tregonin, Sí. que hace mucho que no lo veo, pero Sí, digamos, sí. trabajamos muchísimo. Que fue el mismo periodo. El mismo periodo, exactamente el mismo periodo. Y eso ayudó muchísimo. Bueno, se lograron algunas cosas porque la realidad es que, como vos decís, pudimos iniciar procesos de acreditación de carreras, ¿está? Pudimos iniciar un proceso de autoevaluación que después se truncó por lo que sea, generamos espacios de trabajo importantes, el presupuesto, yo me acuerdo que pagábamos el salario en 2 veces. Sí, sí, fue un periodo. Fue un periodo muy en lo difícil. presupuestario muy complicado. Bueno, En 2 veces. En 2 veces. Con ticket canasta. Con ticket canasta. Sí, Bueno, fue un periodo complejo. Yo no puedo dejar de acordarme de Carlos Forte. Sí, sí. Carlos Forte fue mi espalda en ese sentido, la tranquilidad de que él, todo lo que aportó, lo que trabajó en esa etapa con el tema presupuestario. Sí. Porque yo me acuerdo, fraccionábamos las compras en los laboratorios, no nos alcanzaba para esto. Bueno, sin embargo, digamos, fue una etapa donde pudimos seguir con los subsidios de investigación, pudimos seguir con el apoyo del cuarto nivel para los posgrados, pudimos acreditar, pudimos seguir pagando los salarios. Es decir, la universidad se mantuvo. ¿Te acuerdas cuando tuvimos que dejar de pagar los aportes? Sí, sí, de hecho, Por el esa 13%, ¿no? esa decisión fue una decisión durísima, muy fuerte en términos de quienes votábamos en el Consejo Superior, Claro. porque sabíamos que estábamos incurriendo Sí. en intereses que iban a generarse con cargo a la universidad, pero de alguna forma había que no seguir podíamos funcionando. pagar, porque Sí. fue por el recorte del 13%, Sí, ¿no? sí, Del 13%. no alcanzaba el presupuesto para pagar el neto de los salarios más los aportes y las contribuciones. Así ¿no? Y mantener la universidad, la universidad abierta, ¿no? funcionando, ¿no? Bueno, pudimos, me acuerdo que, ¿te acordás que en la etapa anterior a nuestro rectorado se inició la biblioteca, el edificio, y lo pudimos Sí. Inaugurar, el edificio de la biblioteca. Bueno, después tuvimos la pelea por la autopista, que esa fue Claro. una batalla campal. Que ya, digamos que era sobre el final, Sí. estaba pendiente, fue un tema Muy duro. de idas y vueltas respecto duro. de cómo pasaba la traza de la autopista por la universidad.
Eso fue un periodo de conflicto institucional también bastante fuerte hacia adentro y hacia afuera, porque recuerdo los distintos análisis de estrategias legales que estaban todos por perdido porque eso estaba expropiado. Porque la traza estaba desde la década de los 60, entonces era medio como que la discusión, y nosotros habíamos construido la biblioteca muy cerca de la traza y temíamos por el ruido y temíamos por un montón de cosas. Finalmente creo que yo cuando iba finalizando se había prometido desde, no se llamaba Ocovi, yo no sé a dónde era que iba yo, que me volvían loca con ese tema. Se había conseguido que fuera en altura, pasara en altura, pero después hubo un problema con los barrios, alguna cosa así, y finalmente cuando termino yo mi gestión, la autopista pasa en trinchera, como yo nunca quería, no quise firmar nunca que pasara en trinchera, termina pasando en trinchera, se talan los árboles, que era una cosa a la que yo me había negado rotundamente, pero bueno, creo que el convenio ya se firma cuando empieza el rectorado de Osvaldo Arici. Se firma, yo creo que entre los finales de diciembre, yo me fui el 21 de diciembre, o el 20, creo, de diciembre de 2005, y en ese pedacito de diciembre y los primeros días o enero o febrero se firma el convenio y la autopista pasa. Claro. Sí, yo eso después lo vi porque seguí otro periodo como director decano del Departamento de Ciencias Básicas pero bueno, a ver, un poco creo que es como dabas a entender recién, creo que en su momento se esperaba que el impacto de la autopista en el edificio de biblioteca iba a ser mucho mayor que lo que terminó ocurriendo, porque justamente hasta recuerdo que se planteaba que tuviera unas mamparas, a ver, que se buscara la manera de mitigar el impacto sonoro en el edificio de biblioteca, y hoy uno está en estos edificios y no se nota que hay una autopista que está pasando tan cerca. No, yo creo que tenía también mucho de simbólico, porque digamos que en la discusión se mezclaban un montón de cosas, en la discusión por el tema de la autopista. Las cuestiones de que, bueno, están cruzando una universidad, porque esa la escuchamos mucho y tuvimos en el Consejo Superior discusiones muy duras con relación a eso. Por el otro lado, las opiniones técnicas, las arquitectas en aquel momento, después sí se llamó COBI, pero me parece que las arquitectas eran durísimas en sus conceptos y privilegiaban la obra y el paso. Y después también empezó a haber una especie de presión, y yo lo encomillo, pero es real, de los municipios, de Mercedes y demás, por la cantidad de accidentes que habían, porque la autopista, la universidad era lo que frenaba. Ahí yo creo que en ese momento, como institución, no nos dimos cuenta que el que se hubiera empezado la obra del otro lado, digamos que la autopista empezara a habilitarse en el tramo ya llegando a Mercedes, en un momento nos iba a llevar un cuello de botella, que la universidad, este sector era lo que paraba. Era la universidad lo que paraba. El unir una parte con la otra. Hubo una última presión muy fuerte, recuerdo del intendente de Luján, de Mercedes, y algunas otras personas en una reunión muy dura, una noche allá en el Ocovi, que la recuerdo como si la estuviera viviendo, yo sola contra el mundo, pero no firmé en ese momento. Querían que yo firmara que la autopista pasara en trinchera. Resistí porque yo dije, si yo firmo esto sin mi autorización del Consejo Superior, tengo que renunciar al otro día como rectora. Esto no puede ser. Es que se había creado una comisión que trabajó el tema, y recuerdo que la comisión había concluido que la manera en que podía pasar era en altura. En altura, exactamente. Pero por esto, por el impacto sonoro, por... Exacto. Y después también las obras de hidráulica para drenar la parte de humedales y el arroyo que está por ahí cerca. Sí, pero creo que eso fue así como la crisis a nivel nacional fue lo que caracterizó el inicio de esa gestión. Sí. Lo que caracterizó el final fue lo de la autopista. Fueron dos hechos. Sí, dos hechos. Y también lo de San Fernando, Mario, ¿te acordás? Que el Consejo votó devolverlo. Sí, con San Fernando
a ver, fue el momento en el cual ese convenio de transferencia, sí, producto del cambio, o sea, producto de la promulgación de la Ley Federal de Educación y que la nación debía desprenderse de todos los niveles educativos que no fueran el superior. Y esa transferencia, digamos, podríamos decir, imperfecta, o sea, nunca se terminaba de perfeccionar, creo que fue lo que hizo la ida y vuelta en términos institucionales, que hubo un momento en el cual la institución dijo, basta, esto así ya no, la universidad no se puede hacer cargo de este establecimiento, y hubo un periodo de transición que creo fue bastante largo, de 3 o 4 años, en lo cual se mantuvo esa decisión del Consejo Superior de decir, denunciamos el convenio, y luego aparece el contrato programa. Sí. Pero ahí había, en el medio se cruzó que la Universidad Nacional de San Martín estaba interesada, porque ellos tenían carreras afines, y obviamente el predio de San Fernando era un predio apetecible, que San Martín tenía poca infraestructura aún, y bueno, aparecieron ellos como posibles para conveniar y quedarse con la delegación de San Fernando, y eso fue también, para mí fue muy traumático. Cuando yo tuve que ir a San Fernando en una reunión a llevar la resolución donde devolvíamos San Fernando, fue muy duro. Si bien el cierre, como vos recordabas, de mi gestión fue traumático en términos de la autopista y lo que eso significó y demás, y el impacto que fue para mí cuando en febrero de 2006 llegué y estaban todos talados los árboles. Bueno, lo de San Fernando también fue muy duro para mí. Tener que ir a San Fernando a enfrentar a la comunidad de San Fernando, a decirles que el Consejo Superior, y yo firmaba la resolución, obviamente, renunciaba a tener la delegación y demás, fue un momento muy, muy duro, muy duro en lo personal, en lo emocional, porque yo conocía mucho a la gente. Si bien siempre había habido cierta resistencia de los viejos profesores de San Fernando, pero había otros colegas, otra gente que nos quería, que estuviéramos nosotros. Fíjate, pero bueno, mi mirada en ese momento como parte del Consejo Superior era que con ese acto íbamos a poder ejercer presión hacia la Secretaría de Políticas Universitarias para que realmente se avanzara en completar la transferencia. A ver, la situación ya se veía en ese momento, era muy difícil desde el presupuesto de la universidad mantener la infraestructura edilicia de San Fernando, edificios de mucha antigüedad que necesitaban mantenimiento, necesitaban en algunos casos refuncionalización, y en ese momento entendíamos que era una herramienta para presión, y en definitiva no tuvimos ningún efecto. O sea, no. Más que herramienta para presionar fue, digamos, impactante allá, impactante para algunos de acá, y la aparición de la Universidad de San Martín queriendo quedarse con el predio, bueno, ahí ya la verdad que se complicó. Yo después participé de una reunión en la Secretaría de Políticas Universitarias, creo que, no recuerdo si presidía la Comisión de Economía y Finanzas, por algún motivo participé en una reunión en la que estuvo la Universidad de San Martín, el secretario administrativo de ese entonces, y cuando recorrieron el predio, la gente de San Martín ya no estaba tan interesada. No estaba tan interesada si no había un aporte al presupuesto que les permitiera, o sea, que era lo que veníamos planteando nosotros. Con el presupuesto de la universidad, solo financiando los cargos, docentes y no docentes, mantener ese predio tiene un costo muy alto. Bueno, de hecho, recién ahora una obra grande se está pudiendo concretar después de muchísimo tiempo para sostener el natatorio y demás, que se rompía todos los años y demás. Bueno, eso fue un poco el final, pero digamos, en términos generales, en 2004 ya se empezó a visualizar un poquitito más de equilibrio a nivel nacional, digamos, el contexto externo no fue tan poco amigable, digamos, y pudimos ir retomando. Bueno, en diciembre de 2005
se terminó la gestión. Sí, creo que empezó un periodo también de crecimiento edilicio de la institución, o sea, quienes a partir de la reapertura vimos lo que era la sede de Luján y los centros regionales, los centros regionales, donde se daba clase en Campana, donde se daba clase en Chivilcoy, San Miguel mismo, y vemos lo que es hoy la infraestructura de cada una de las sedes. Creo que en ese sentido la universidad ha ganado muchísima presencia en la región, ha logrado consolidarse y vincularse con los municipios y las organizaciones sociales de cada una de las sedes. Totalmente. Digamos que el mismo San Fernando, que hoy día sigue siendo una delegación por un problema de no revisión estatutaria. No revisión de estatuto, claro, nada más. Pero las sedes, digamos, para no diferenciar entre centros regionales y delegaciones, han crecido y se han desarrollado de manera equivalente a la sede central. Y lo que es la sede de Cava, lo que ha cambiado la sede de Cava desde aquel momento hasta ahora, hoy es, digamos, impactante ver ese edificio y ver las actividades que allí se desarrollan y el SIN funcionando en nuestra sede de capital. Bueno, y cada centro regional o cada sede con edificio propio, porque en realidad las sucesivas gestiones han ido pudiendo adquirir los edificios por donación, por lo que sea, pero se ha mejorado muchísimo. Sí, y el crecimiento de la oferta de carreras, digamos, principalmente la universidad ha crecido en la oferta de posgrados y ha ido diversificando de alguna manera dentro de sus posibilidades la oferta de grado y pregrado, cambiando por sedes. El crecimiento del impacto que han tenido los programas y proyectos de investigación de Luján en cuanto a los indicadores a nivel nacional y la aparición de la universidad en los rankings internacionales, creo que, al menos son indicadores que muestran que se ha hecho un esfuerzo porque la institución se consolide, digamos, después de haber padecido el cierre. Creo que es una institución que ha logrado consolidarse, desarrollarse, identificarse en algunas áreas de investigación, fortalecer sus carreras. Digamos, de hecho, la demanda que hay anualmente en la matrícula muestra que las carreras de Luján tienen características por las cuales son fuertemente elegidas, me parece que... Y eso que en estos últimos años la creación de universidades dentro del área de influencia, podríamos llamarle así, que antes eso tenía mucho impacto, pero bueno, ahora ha hecho que otras instituciones tengan la misma oferta que nosotros y aún así nosotros permanecemos en algunos, sobre todo en la sede de San Miguel y demás, con una fuerte matrícula. Tengo el número. Más de 2/3 de las instituciones que se crearon en el último periodo de expansión, donde el sistema crece el 17% en cuanto a instituciones públicas, fueron en la provincia de Buenos Aires. Claro. Y justamente en el cordón en el que estamos nosotros. Claro. Y más allá de la creación de nuevas instituciones, la matrícula de las carreras de Luján se mantiene y se consolida, y creo que eso muestra que la institución se ha afianzado y se ha arraigado en la región. Y creo que eso es para quienes participamos de alguna manera ocupando cargos de gestión durante algún periodo, muestra que se pudo mantener un rumbo de ir consolidando y afianzando a la institución. Y esto que acabas de decir es muy importante, porque yo siempre observaba, cuando iba a las reuniones del SIN, la diferencia que hay en las universidades que están en distintas provincias.
En Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires disputa espacio, disputa área, zona de influencia, disputa cuerpos docentes, disputa matrícula y demás. Las universidades, por ejemplo, Universidad de Tucumán, Nacional de Tucumán, Universidad Nacional de Cuyo, están prácticamente solas en la provincia, algunas tendrán alguna que otra o algunas privadas, y eso les da una vinculación con las gobernaciones, con las instituciones y demás, que nosotros la estamos disputando permanentemente. Sí, sí. Entonces, digamos, en la provincia de Buenos Aires es mucho más difícil que las universidades logren mantener sus áreas de influencia. Eso lo escuchamos siempre en los CEPRES, que avanzan, las ofertas nos pasan por encima. Bueno, Sí. eso realmente lo hemos logrado y, bueno, creo que estamos bien rumbeados. Sí, yo creo que, a ver, muchas veces cuando uno termina de ejercer algún cargo de gestión, siente el peso de las cosas que no salieron como se esperaba o las que faltaron hacer. Pero bueno, cuando pasa el tiempo y uno empieza a mirar con mayor distancia, ve que se ha podido seguir en una línea de fortalecer y consolidar la institución. Creo que es lo... Y cada gestión aporta eso. Que es lo que queda. Es lo que queda. Vale. La continuidad institucional es el que no entiende que hay continuidad institucional está errado. Bueno, ha un sido, gusto habernos encontrado Dale. para conversar.